¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Un saludo amable como siempre para todos ustedes. En esta ocasión demos las gracias al divino creador del universo, que es nuestro divino Padre Jehová. Lógicamente siempre hay que dar las gracias al creador de la vida, porque a él le debemos todo. Por algo dice el primer mandamiento: amarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas. Por sobre todo, Dios está por sobre todo. Es la criatura la que se aleja de Dios y lo deja de lado, y solamente lo busca cuando le sucede alguna desgracia o cuando algo le va mal. Y no debe de ser así. A Dios se le busca a cada momento y a cada instante. Por eso, como vuelvo a repetir, lo dice el primer mandamiento: amarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas, por sobre cualquier preocupación mundana. Se le ama a Dios por sobre todo. Lamentablemente estamos en este mundo que es el maldito capitalismo creado por la gran bestia, ¿no? Porque la gran bestia del Apocalipsis es la cabeza del capitalismo, ¿no? El cual nos aleja, con su sistema podrido y corrupto, nos aleja de Dios. Pero bueno, así es, hermanos, démosle las gracias a Dios, démosle las gracias al divino Cristo Redentor, al divino enviado de Dios, al Alfa y Omega, y las gracias a la divina Madre Solar Omega. No hay hijo sin madre, todos nosotros lo sabemos y nos consta. Así que la Santísima Trinidad antes era Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el conocimiento que adquiere la criatura con el correr del tiempo. En la época del Evangelio de Dios, el Padre nos enseñó Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esta oportunidad, con la tercera y última doctrina, que es la ciencia Alfa y Omega, o el Apocalipsis 5, que está escrito, ¿no?, como los rollos del Cordero, ¿no?, o los rollos del Cordero de Dios, que es lo que en estos momentos estamos nosotros comentando y expandiendo este gran conocimiento. Ya el Padre nos trae la Trinidad en su totalidad, ¿no?, que es Padre, Hijo y Madre. Y el Espíritu Santo, como les repito, es el conocimiento que adquiere la criatura con el correr del tiempo. Ese es su Espíritu Santo. En esta ocasión, hermanos, vamos a leer un divino rollo que es muy bonito, sobre todo para las personas que están interesadas en este gran conocimiento. Lamentablemente, el espíritu duerme. Por eso dice el Padre en el Evangelio: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así es, hermanos. Lamentablemente, el espíritu duerme, y está escrito en la Biblia o en el Evangelio de Dios: todo espíritu duerme. Y nos decía el enviado: el espíritu duerme y se duerme en sus propios laureles, el cual le va a traer consecuencias con el correr del tiempo, porque el alejarse del Padre es acercarse a las tinieblas, y lógicamente que quien está detrás de las tinieblas es el demonio, y quien sigue su filosofía, pues el demonio lo reclama. Cuando tiene juicio allá arriba el espíritu y da cuentas, como el espíritu nunca se preocupó por Dios o nunca se interesó por su creador, pues las tinieblas le reclaman. Y exigen las tinieblas llevarse a todo aquel espíritu
que nunca se acordó de su creador. Entonces es bien fácil que el demonio se lo lleve y reclame por él. Por eso, hermanos, siempre hay que acordarse de Dios. Por eso el primer mandamiento lo dice: amarás a tu Dios y Señor y Creador por sobre todas las cosas. Bueno, después de haber dado las gracias a la Santísima Trinidad, vamos a proceder a este gran conocimiento que es la ciencia celeste Alfa y Omega. En esta ocasión vamos a leer un rollo, es muy bonito, es muy interesante. Las personas o los hermanos que quieran entender este gran rollo que hizo nuestro divino enviado, se basa en el origen de esta doctrina, que es la doctrina del Cordero de Dios. Y vamos a dar continuación al título. Dice así: Divino origen de la doctrina del Cordero de Dios, una alianza solar, salida de los soles Alfa y Omega, el juicio de un mundo inmoral. Dice el Padre: sí, hijito, la doctrina del Cordero de Dios es doctrina solar. Todo se originó en los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino. Es allí donde salieron todos. La materia y el espíritu, es allí a donde todos volvéis a dar cuentas. Le agregamos, ¿no? Allí están todos los que fueron criaturas terrenales, no solo de vuestro mundo, sino que de infinitos planetas tierras. Las creaciones del Padre no tienen límites. ¿No se os enseñó que vuestro Dios es infinito? Vuestro origen es este y no otro, porque la verdad es una. La luz del conocimiento sale del mismo punto de donde salieron todos. Vuestro Creador no necesita dividir su rebaño. Si en vuestro mundo permitió muchas teorías y filosofías respecto del origen, fue porque vuestro libre albedrío así lo pidió. Pidió probar en este o en ese lejano mundo llamado Tierra lo que no conocía, y se le otorgó. Mas toda teoría o filosofía que no tomó en cuenta la ley del Padre desaparecen del conocimiento humano. Esto os fue anunciado hace ya muchos siglos. La tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Quise decir, la tierra que creó el materialismo, que mata las ideas nacidas del espíritu, y que mi palabra quedará en nueva doctrina, doctrina del Cordero de Dios. A muchos os confunde la manera con que vuestro Creador expresó su voluntad en las Escrituras. Fue una manera que vosotros mismos pedisteis en el reino, porque pedisteis ser probados hasta en lo más microscópico de vuestro pensar, partiendo por las mismas Escrituras. Toda parábola es salida del libre albedrío del Padre e interpretada según vuestros libres albedríos de criaturas humanas. Hay libre albedrío arriba, como decía el enviado, ¿no? Hay libre albedrío arriba y libre albedrío abajo. Tenéis en grado microscópico lo que el Padre posee en grado infinito. La ciencia del Cordero de Dios explica todo, cómo fueron hechas las cosas. No se os fue enseñado que la verdad viviente os daría luz. La doctrina del Cordero de Dios es escritura telepática que no tiene fin. He aquí la diferencia entre lo que es divino y lo que es humano. Por el fruto se conoce el árbol. Si ninguna ciencia de vuestro mundo puede explicar su propio origen, lo divino lo hace, porque viene de Dios, y todo lo que viene del Padre queda en la tierra. Cumple su papel en la época que debe cumplirlo. No sucedió así con la ley mosaica, y el cristianismo. Así volverá a suceder con la doctrina del Cordero de Dios. Vuestro Creador no divide a sus hijos, como lo han hecho las llamadas. Solo Satanás se divide a sí mismo. Las religiones son desconocidas en el reino de los cielos, y es desconocida toda filosofía que divida a mis hijos. Las llamadas religiones han dividido la fe de la humanidad.
en muchas creencias, olvidándose que solo existe un solo Dios, una sola verdad. Y de verdad os digo que ningún espíritu religioso entrará al reino de los cielos, porque a los mismos que dividió lo acusarán o la acusarán tanto arriba como abajo. Por causa de la roca religiosa, esta humanidad no entrará al reino de los cielos. Así es, hermanos, es una gran verdad al cual el Padre nos avisa, porque el Padre dice, antes de hacer un juicio, nos decía el divino enviado, el Padre da el aviso, avisa primero, le da tiempo a la criatura, al espíritu, a que piense y recapacite. El Padre nunca actúa por voluntad propia. Siempre Él da un aviso de lo que va a acontecer en un tiempo no muy lejano, ¿no? Porque libre albedrío tiene el Padre. El Padre en su infinito amor nos da una oportunidad. Y qué mejor oportunidad con este conocimiento que es la ciencia celeste Alfa y Omega. Nos avisa primero para estar prevenidos, o nos previene, mejor dicho, ¿no? Y ya depende de la criatura si tomó o no tomó en cuenta a su Creador. Porque todos, absolutamente todos, vamos a rendir cuentas. Nadie escapa al juicio de Dios. Como nos decía el divino enviado, ni la hormiguita escapa al juicio divino. Porque el día del juicio se forma un círculo omega, en el cual no escapa nadie, como nos decía el enviado, y les vuelvo a repetir, no escapa ni la hormiga. Así nos decía. Bueno, a continuación viene el dibujo de este divino rollo, donde ahí podemos ver naves plateadas. ¿No? Pueden ustedes observar. Ahí hay naves plateadas. En medio está el sol, divino sol alfa, y está el divino corderito, ¿no? Ese sol puede ser nuestro divino Padre Jehová, ¿no? De hecho que lo es. Y dentro el divino cordero, y el círculo también representa a la Madre Solar Omega. Prácticamente en este dibujo se está viendo a la Santísima Trinidad. Así es, hermanos. Bueno, luego dice así el Padre: sí, hijito, el divino Cordero es una doctrina de la que salen infinitas otras. Así es. Vuelvo a repetir. Sí, hijito, el divino Cordero es una doctrina de la que salen infinitas otras. Cada mundo posee una doctrina del Cordero de Dios, porque nadie es desheredado. La palabra viviente del Padre Jehová todo lo convierte en hechos, en acontecimientos, para la materia y el espíritu. Basta un gesto del Padre y los mundos varían sus destinos. Así es. Así es. El conmover la vista, el Padre lo cambia todo. Y eso es que nosotros lo estamos poniendo límite. Para Dios no hay nada imposible. Bueno, dice, basta un gesto del Padre y los mundos varían sus destinos. Las naturalezas obedecen a su Creador, y todo movimiento natural que ocurre en vuestro globo son pedidos hechos por vosotros mismos. Y los elementos también lo pidieron, porque los pedidos nacen de todo el universo viviente, de la materia y el espíritu. La doctrina del Cordero de Dios es una de esas leyes, una revelación que sorprenderá al mundo, porque el mundo pidió la sorpresa. Lo que no pidió fue no rechazar la llegada de las nuevas del Padre, como ocurrió con quienes fueron llamados. La misma roca religiosa la negó, y muchas veces han vivido tan ilusionados y materializados que se olvidaron de que de la humildad saldrá la verdad. No enseñaron estos falsos profetas que todo humilde es primero en el reino de los cielos. Y cuando un humilde se presenta ante ellos, lo tratan de loco
Sí, pues así decía el enviado, pues que muchas veces lo trataban de loco, ¿no? Sobre todo allá en nuestra hermana República de Chile, ¿no? Lo trataban de loco, lo gritaban, lo insultaban. Lamentablemente es así, pues. Es la soberbia de la criatura por su alejamiento de Dios, ¿no? Bueno, lo tratan de, decía acá, y cuando un humilde se presenta ante ellos, lo tratan de loco. Sí, hijito, así es. Sabían por el conocimiento mismo que mi palabra llegaría por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón de noche. Y ya ves, hijito, volvieron a caer en la prueba. Sí, pues siempre nos comentaba el padre esto, o el enviado, ¿no? Volvieron a caer en la prueba porque los espíritus religiosos son los mismos de la época romana. Todo espíritu nace de nuevo, ¿no? Y en esa época estos demonios que han dividido la fe de la humanidad prometieron no dejarse sorprender y mucho menos perseguir a mi hijo primogénito. Eran los fariseos del pasado. Qué tal enseñanza del padre, ¿no? Por eso que él nos decía, la historia se vuelve a repetir. Y acá lo estamos viendo, acá el padre lo dice en su gran conocimiento, ¿no? Eran los fariseos del pasado. La doctrina del Cordero les fue anunciada a estos demonios en aquella época. Y solo el pueblo y los humildes la comprendieron. Todo espíritu que tuvo comodidad y riqueza desde esa época no le hizo caso. Y aún continúan con la misma soberbia. No le han hecho caso a la parábola que fue escrita para ellos. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y todo tiempo de prueba se cumple. Los hechos que vendrán serán recordados por los adoradores del oro, como la caída de ellos mismos. La misma doctrina del pasado a la que ellos dieron oídos sordos es la causa divina de sus caídas. La palabra del Padre siempre se cumple, siempre ocurre igual. Por lo tanto, no existe ley o fuerza humana que pueda impedirlo. Imagínense, el ser humano va a querer impedir lo que el Divino Padre se propone, por favor. Ni la gran bestia lo va a poder hacer. El Padre le está dando alas a la gran bestia para ver hasta dónde llega y le está dando tiempo a cambiar. Porque el enviado nos decía, el Padre dice que a la bestia le va a dar más tiempo de lo que la bestia pidió, para que la bestia no diga, Padre eterno, el día del juicio, ¿no? Yo pude haber cambiado las cosas, Padre eterno, pero tú no me diste tiempo, porque dicen que la bestia es muy astuta. Entonces el Padre le está dando mucho más tiempo del necesario. Por eso, en este gran conocimiento, el Padre habla del 2001, pues el Padre le está dando tiempo a la bestia. La bestia saben en conciencia de que a ellos les llega su fin tarde o temprano. El Padre iba a tomar riendas el 2001, pero le está dando tiempo a la bestia. Así es, hermanos. Hay que recordar de que el Padre tiene divino libre albedrío como lo tenemos nosotros. Por eso dice en la Biblia, no solamente nos basemos claro, lógicamente que es para ampliar la ciencia celeste, ¿no? En el Evangelio, por eso dice el Padre, nadie sabe el día, la hora en que el Hijo de Dios vendrá a la tierra. Por eso dice, la verdad vendrá por sorpresa como la sorpresa que causa un ladrón en la noche. Así es, hermanos. Bueno, por lo tanto no existe ley o fuerza humana que pueda impedirlo. La palabra viviente del Padre está en las conciencias de todos. Eso es un hecho, ¿no? Porque Dios está en todas partes, y de verdad os digo que todo el que escuchó las palabras de la revelación tiene la obligación moral y celestial de darla a conocer. De lo contrario, os digo que correrá el riesgo de ser acusado en el reino de los cielos de egoísmo intelectual, tal como le sucederá a todos los que han visto los rollos del Cordero de Dios. No prometieron en el reino y se les enseñó igualmente en la tierra. Adorarás a tu Señor y Creador por sobre todas las cosas. Se refiere al primer mandamiento, ¿no? El término adorarás significa servir al Padre cuando se revela a los mundos.
No le agrada al Padre en su libre albedrío la adoración material. Mas si por vuestra ignorancia y poca evolución lo hicisteis, bienvenida sea. Un Padre eterno no desprecia lo que viene de sus hijos. Mas de verdad os digo que la adoración de vuestro mundo es producto de la explotación de la fe, y los que la han enseñado deberán rendir cuenta de ello. Yo les he llamado en mis escrituras ciegos, guías de ciegos. Eso es lo que el Padre nos manifiesta, ¿no? No se dieron cuenta de la vida sencilla y desinteresada de mi hijo primogénito. Si un hincapié acá, hermanos, si ustedes hubieran conocido al divino enviado de Dios, la cual, bueno, por voluntad divina pudimos verlo nosotros los hermanos, él era sumamente sencillo, una sencillez que era algo jamás vista en la tierra. No había persona tan sencilla como él. Pueden creer, yo en ese entonces tenía 16, 17 años cuando lo conocí y me admiraba su sencillez. Nunca había visto persona tan sencilla. Si en vuestro mundo o en nuestro mundo hay personas sencillas, no es nada, hermanos, en comparación a la sencillez que él tenía. Era era espectacular su sencillez. Te quedabas pensando, te admiraba la sencillez que él tenía. Nunca, les digo con toda honestidad y sinceridad, nunca he visto persona tan sencilla como él, como el divino enviado, el hermanito Luis Antonio Soto, ¿no? Es nuestro Padre, porque nosotros somos parte de él, somos parte de Cristo, porque este planeta es una idea generada por él, y los que estamos dentro de este planeta somos sus hijos de él. Lógicamente subordinados al Padre Eterno, ¿no? Así es, hermanos. Bueno, ¿no se dieron cuenta de la vida sencilla y desinteresada de mi hijo primogénito? Y la palabra que dice: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Comprendéis ahora la ceguera de vuestros guías ciegos? He aquí la psicología de la prueba que pidieron en el reino y cayeron. Todo espíritu religioso o religiosa pidió prueba de filosofía que fue superior a sus propias fuerzas espirituales. Y esto explica la causa de la caída de lo que se dio en llamar la Iglesia Católica. Una entidad del materialismo, dice acá el Padre, que se valió del Evangelio por el lado humano, sembró la división de la fe de la humanidad, y por el lado espiritual se condenó ante el Padre. Nunca la roca religiosa debió haber tenido ni riquezas ni posesiones, porque en la casa del Padre se desconocen los ricos. ¿No se os enseñó, falsos profetas, de mi palabra, que no se puede servir a dos señores? Y si lo sabíais, ¿por qué entonces tratáis de hacer lo contrario? Dice acá el Padre. ¿Por qué no excomulgasteis a todo rico? Puesto que ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Por servir a dos señores, servir al oro, a la guita, a la plata, y a Dios, tal como lo hicisteis vosotros. La llamada excomulgación nada vale en el reino, porque salió de filosofía que no conoce o que no se conoce en el reino de los cielos. Toda filosofía como la vuestra, que divide a los mundos en muchas creencias, no se enseñan en el reino. Es por eso que son desconocidas, porque sus creadores jamás han entrado y jamás entrarán. Si hubieseis sido seguidores de la verdadera humildad, no seríais juzgados. Oportunidad tuvisteis, como el resto del mundo. El mundo os respeta sin cariño, porque sois la ilustración hecha hipocresía. Pero por supuesto, la iglesia es la hipocresía número uno, ¿no?, en el mundo, o en el planeta entero. No tenéis poder moral sobre un mundo que cada día que pasa se corrompe más. Y a vosotros os toca una gran parte en la culpabilidad de lo que sucede en este planeta. Vosotros, demonios, no estabais destinados a dirigir este mundo en lo espiritual.
¿No dice mi palabra que solo los humildes de corazón son los primeros ante el Padre? Mis humildes no habrían concebido ni templos lujosos ni la adoración material. Habrían respetado el mandato que dice: no adorarás imagen ni semejanza alguna, ni templo alguno. ¿No son los templos los que en su interior contienen las imágenes? Hipócritas, enseñasteis el evangelio dividiendo a mis hijos, mas os valdría no haber conocido evangelio alguno, porque perpetuáis vuestro alejamiento del reino de los cielos, y a la vez impedisteis que esta humanidad entrara al reino, porque ningún hijo entra dividido en lo espiritual. Vuestro error fue el de no renunciar a tiempo, cuando visteis que no había unidad espiritual en el mundo. Mas vuestra roca de egoísmo espiritual estaba endurecida, y endurecida caerá. Hay muchas clases de rocas egoístas, y la más dura es la roca de la intelectualidad, cuando no se guía fielmente por el camino de la verdad. Y todo árbol dividido se divide a sí mismo. El sentimentalismo vuestro os juzgará con la misma vara que me disteis en la vida, porque la verdadera escuela de la vida es la vida misma, y no vuestra secta comercial. Vosotros nada tenéis que ofrecer al mundo, solo llorar y crujir de dientes, y maldecidos seréis por toda criatura pensante. Ninguno de vosotros que enseñó a adorar imágenes entrará al reino del Padre. Vosotros engrandecís la llamada Iglesia Católica y no engrandecís al Padre. Solo los humildes y los sencillos me engrandecen. No necesito de templos lujosos que a nada conducen, solo pido mérito espiritual, ilustración salida de cada uno. Porque el que busca, encuentra. La verdadera fe sale de cada uno, la fe de la propia voluntad, no la fe impuesta, la fe egoísta que vosotros enseñasteis al mundo, la fe que divide, la fe de Satanás. Porque solo Satanás se divide a sí mismo, y el verdadero templo, que es la adoración al Padre, es el trabajo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, dice nuestro divino Padre Jehová, nuestro amoroso y divino Creador. Porque no existe mérito mayor que hacer las cosas. El templo vuestro del trabajo es el único templo que no se vuelve polvo. Los demás templos sí que se vuelven polvo, y de verdad os digo que desaparecerán las llamadas religiones, y el trabajo seguirá por toda eternidad. Vuestra caída, demonios religiosos, traerá al mundo una felicidad como jamás se vio. Esta época feliz será conocida como el milenio de paz, porque irá desapareciendo el egoísmo y la hipocresía del mundo. Vuestra herencia que se introdujo en la espiritualidad de mis hijos, y para que haya comunión de espíritus es necesario arrancar a toda filosofía que divide al rebaño. Por eso es que el Divino Padre dice en la Biblia y en el Evangelio: árbol que no sembró el Divino Padre Jehová será arrancado de raíz. ¿Qué significa arrancado de raíz? Que hay que sacarlo por la fuerza. Eso es lo que está indicando el Padre. Ese es un ejemplo. Es como que ustedes ven una ramita, todos hemos arrancado. Claro, no debe ser así porque le hacemos daño a la plantita, ¿no? Pero el Padre nos pone como ejemplo. Cuando no hemos arrancado una pequeña plantita de raíz y la hemos sacado, ¿no? Ya esa plantita prácticamente desaparece y muere, ¿no? Salvo que lo siembren en otro lugar o lo lleven, ¿no? Pero el Padre nos enseña así, con ese ejemplo de que hay que sacarlo de raíz, o sea, por la fuerza. Eso es lo que indica el Padre. Por eso dice: árbol que no sembró el Divino Padre Jehová será arrancado de raíz. Y esa enseñanza nos la dejó a nosotros, para que nosotros hagamos de esa enseñanza, lo pongamos en práctica. Pero la criatura se durmió, pues por eso dice también en el Evangelio de Dios, ¿no? Todo espíritu duerme.
Y nos decía el enviado, el Padre dice, y la criatura se durmió en sus laureles. Por eso que está como está y está pagando las consecuencias de lo que le sucede. Y decía, ahora estos, como no me hacen caso, van a tener que sacarse el propio yugo que tienen ahora. Así decía el enviado. Y cuando hablaba así, lo decía molesto, porque el Padre a veces hablaba por boca de él. Bueno, seguimos con el divino conocimiento. Ya, y para que haya comunión de espíritus es necesario arrancar a toda filosofía que divide al rebaño, tal como se arranca la mala hierba de las buenas. ¿Vieron? Vosotros sois la cizaña del campo, que si no es arrancada a tiempo, termina por invadirlo todo. Estamos invadidos de la división. La criatura se durmió. Ahí está el Padre nos enseña esto de una forma, pero tan sencilla, tan increíble y tan sorprendente, que es sencillísimo. Como decía el enviado, este conocimiento hasta un niño lo puede entender. Imagínense. Y la criatura no entiende esto porque es soberbia, está influenciada por la bestia, ¿no? Por el sistema de vida, ¿no? Lamentablemente, el espíritu no abre los ojos, ¿no? Sigue dormido. Bueno, termina por invadirlo todo. Toda filosofía que dividió al mundo tuvo su tiempo de prueba, porque así lo pidieron sus espíritus. Pidieron en el reino vencer la inclinación a que se sentían expuestos. Esta mala influencia era la de dividir a otros en sus conceptos. He aquí la causa de las intelectualidades ciegas, que creen arreglarlo todo y no arreglan nada. Es lo que le sucedió a la roca religiosa. Con tanto aparato de ritos y con la mejor teología, nada pueden hacer por el mundo. Nada pueden contra la inmoralidad desatada en el mundo. Nada pueden contra la legión de Satanás. Nada pueden contra los inmorales del sexo, y nada pueden porque hicieron alianzas con el mismo demonio de este mundo. ¿Y cuál es el demonio más grande? La gran bestia, pues hermanos. Por lógica, ¿no? Hicieron alianzas con el mismo demonio de este mundo, con el materialismo que vosotros llamáis capitalismo. Ahí está, pues. El Padre siempre se adelanta a los acontecimientos, ¿eh? Nunca debió haberlo hecho. Entró en alianza con la ciencia del bien. La ciencia del bien es la comodidad y la riqueza salidas del capitalismo, cuya filosofía no es árbol plantado por el Padre y de raíz será arrancada de la evolución humana. Basta que una filosofía o ciencia viole un instante el mandato celestial y sus creadores no entran al reino de los cielos. Y la bestia capitalista viene violando la ley por siglos y siglos, lo que hace que todo rico y todos aquellos que les imitan se alejen más y más del reino de los cielos. A cada segundo que transcurre, más se alejan. Así es el universo viviente del Padre Jehová. Desde el mismo instante en que salisteis del reino, os empezó a correr el tiempo de vuestra prueba humana, y con ello el tiempo de vuestra justicia. ¿No se os enseñó que cada uno se hace su propio cielo? Y el Padre agrega, comenzando por las ideas, por la forma de pensar de cada espíritu y cada criatura. ¿No se os enseñó que cada uno se hace su propio cielo? Pues en vosotros está el llorar y crujir de dientes. De verdad os digo que veréis a mi Hijo primogénito elevarse por los cielos, levitar como nadie lo ha hecho en este mundo, porque siendo primogénito es primero en todo lo que vuestra mente pueda imaginar. Y veréis lo que pocas generaciones han visto, veréis mandar a la naturaleza, tal como lo hizo en la reencarnación pasada, cuando nació de nuevo para venir a daros una doctrina que debió ser estudiada por vosotros mismos, por sobre todas las cosas de este mundo, con o sin templos materiales. A vuestros tiempos materiales no se les toma en cuenta en el reino de los cielos. Lo que no se toma en cuenta es lo que hizo vuestra mente en la vida, porque de ella sale vuestro cielo. ¿Qué intenciones tuvo la vida?
Toda intención salida de vuestra mente es pesada en el reino. Esta ley es para todos. Nadie tiene la exclusividad de la justicia, solo el Padre es único. Y de Él es la primera y última palabra. Nadie debió engrandecerse en la tierra, porque nadie es santo o santa. La verdadera humildad no necesita de títulos que nada valen en el reino. El poder espiritual lo da el mérito espiritual. El trabajo es la suprema jerarquía de todo mérito, porque todo trabajo requiere de todas las virtudes del pensar. El espíritu no se divide cuando ejecuta un trabajo. La mente unifica. La espiritualidad del individuo sirve al mandato del Padre. El divino enviado nos decía así: cuando el espíritu, cuando la criatura está ejecutando un trabajo, está en un acto de concentración, ¿no? Y todas sus ideas, de todas nuestras 318 virtudes, las ponemos en movimiento al ejecutar un trabajo. Él nos decía, por ejemplo, cuando una persona está dibujando, o cuando un espíritu, nos decía el enviado, está barriendo, decía, está utilizando todo su pensamiento, porque está utilizando la visión, está utilizando la mente, el cálculo y todas esas cosas que nosotros traemos en nuestra materia para ejecutar el barrido, ¿no? Al igual que cuando dibujamos, o cuando soldamos, o cuando ejecutamos, o cuando estamos cocinando. También ponemos las ideas, porque estamos pensando ya el agua, ya está hirviendo el agua, la cebolla, la zanahoria, el ajo y así, ¿no? Estamos utilizando todas nuestras 318 virtudes para poder preparar, por decir, ese alimento, ¿no? O ese trabajo que estamos realizando en ese momento. Es lo que nos decía el enviado, ¿no? Bueno, la espiritualidad del individuo sirve al mandato del Padre, y toda obediencia es premiada en el reino, y es premiada segundo por segundo en todo lo que duró. Ni un segundo empleado por vosotros se deja al azar en la justicia divina. Vuestro espíritu, carne y elementos de la naturaleza son llamados a juicios, porque así lo pedisteis vosotros mismos, y así se os concederá. Toda justicia obra en proporción al mal, y mientras más mal se hizo, mayor es el castigo, y mientras mayor bien se hizo, mayor es también el premio. Como vosotros sois millones y millones y tenéis diferentes maneras de pensar, vuestras acciones hechas en la vida no son idénticas. Tenéis infinitas calidades y cualidades en vuestras ideas, mas nada es imposible para el Padre, porque todos los que estáis abajo en la tierra seréis juzgados iguales que los que están arriba, en el cielo. Lo que se dicta abajo se dicta también arriba. El Padre está en todas partes. Sí, hijito, veo que piensas en el concepto de los humanos de arriba y abajo. Si hubiesen sido más profundos en buscarme, habrían llegado a la conclusión de que arriba y abajo son la misma cosa. Pero lógico, son la misma cosa. Con la diferencia que uno es el macrocosmo y acá el microcosmo, pero es lo mismo. Puesto que Dios está en todas partes, todo lo reduce a un punto, a un presente, acorta el infinito. Es el todo y la nada, y todos sus intermedios que vuestra mente pueda imaginar. Si ilusionados del mundo empezaréis a despertar de vuestra ilusión, porque está en juego vuestro destino espiritual. Nacisteis para servir al Padre por sobre todas las cosas, e hicisteis lo contrario. Porque fuisteis guiados por ciegos, por guías que os transmitieron todos los errores e imperfecciones de sus propios hierros. Satanás obró en la materia y el espíritu, destruyó vuestra forma de vida y os dividió entre la luz y las tinieblas. Vuestro llorar y crujir de dientes lo causaron los religiosos y los ambiciosos. La roca y el capitalismo, la adoración material y los ilusionistas, los que os enseñaron a servir a dos señores, a Dios y al oro. Sabiendo los demonios que no se puede servir a dos señores, lo hicieron. Y así como obraron ciegamente, así la humanidad obrará con ellos.
Con la vara que midieron serán medidos, y quien siga a los que dividen a mis hijos no entrarán al reino de los cielos, porque siguen sirviendo a Satanás. He aquí la realidad única, he aquí a donde llegaréis. Más allá están los justos, los que no se dejaron ilusionar, los que no se dividieron, los que buscaron para encontrar, los que demostraron que no solo de pan vive el hombre, los que siendo iguales a vosotros eran a la vez desiguales, porque ya habían vivido lo que vosotros recién estáis viviendo. Todo espíritu nace de nuevo para aprender lo que otros aprendieron primero. Claro, nadie es único, ¿no? Escribe el alfa y la omega. Por acá hay un rollo que es interesante y me gustaría leerlo, pero vamos a ver. Este divino rollo habla sobre el origen de las matemáticas, pero es interesante. Me han pedido que lo lea unos hermanitos de la República de Chile y bueno, les he dicho que lo voy a leer, es para ellos, que lo voy a leer después del primer rollo que acabo de leer. Entonces va para ellos, este rollo va para la República de Chile. Bueno, no recuerdo ahorita el nombre porque son hermanos nuevos, me olvidé de tomar nota, pero bueno, ya ellos saben, sé que me están viendo en este momento y va para ellos. Bueno, hermanos, cumplo con leerles el rollo que ustedes me pidieron. Le dije que en la segunda parte lo iba a leer y voy a cumplir en leerlo. Divino origen de las matemáticas. Todo cálculo mental sale del reino de los cielos. El cálculo con que se creó el cuerpo humano, 318 líneas pensantes. Sí, hijito, el origen de todo número salió con el cuerpo mismo. Todo número es viviente y posee un libre albedrío como lo posee vuestro espíritu. Al hacerse las alianzas entre virtudes y moléculas, la psicología numeral es llamada como son llamados todos los que piensan. El número tiene por galaxia la mente, es su geometría, y en todo número humano participan en su cualidad y calidad 318 líneas pensantes o 318 virtudes. Eso significa, cuando el Padre se refiere a las 318 virtudes, se refiere al todo sobre el todo de nosotros, de nuestra materia. Esas son las 318 virtudes, el todo sobre el todo de la criatura. Si es que no lo sabían. El todo sobre el todo son las 318 virtudes de cada criatura o cada espíritu. Ya. 318 líneas pensantes o 318 virtudes y todo instante mental. Ajá, ahí está pues. Posee el mismo número de líneas magnéticas que hacen mover el pensar humano. Así es. Cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier trabajo, cualquier cosa que hagamos, estamos poniendo en función nuestras 318 virtudes de nuestro organismo, ¿no? Y toda acción mental en el diario vivir, ¿ya ven? Acá lo dice. Al mismo número de líneas magnéticas que hacen mover el pensar humano y toda acción mental en el diario vivir. Es un cálculo matemático. ¿Ya vieron, hermanos? Por allá por Chile. Es muy interesante este rollo. Es un cálculo matemático inconsciente y parte de un acto del destino espiritual. Todo número posee lo que el espíritu posee, porque es parte del todo del espíritu. Aquí nace la autenticidad de lo calculado. Todo cálculo es una transformación instantánea de 318 virtudes. Todo cálculo es una variación en el magnetismo espiritual y físico. El origen de todo cálculo fue concebido en el reino de los cielos, como son concedidos todos los pedidos de vida. Todo número de la tierra es lineal con transformaciones hacia la omega. Es decir, que todo lo aprendido por la mente humana es un instante con repercusiones para los futuros instantes. Para los futuros instantes, para el futuro. Toda transformación que a cada instante os ocurre es una microscópica línea que va adquiriendo microscópicos círculos de lo invisible a lo visible, de lo microscópico hacia lo macro, de lo chiquitito y humilde hacia lo grande, porque nadie nace grande,
Solo el Padre es grande. Todo, dice el Padre, todo número tiene un principio y un fin, mas posee muchos principios y muchos fines según la cualidad y calidad numeral. Todo número no puede sustraerse al destino del Espíritu, porque pidió nacer de nuevo junto a Él. El número 318 es entre los números el número del juicio final, porque todo elemento y toda virtud en su cualidad y calidad lo llevan. Materia y espíritu son descompuestos en 318 partes cuando retornan al reino de los cielos. Estas partes son magnetismo viviente porque se dividen y no dejan de pensar. La división es que tuvo el espíritu en la vida, y toda acción es cálculo. Participa una porción de tiempo, espacio y filosofía. Y el conjunto de todas las acciones de una vida se llama en el reino la sal de la vida, porque de ella sale el futuro cuerpo de la criatura. Es por eso que fue escrito: cada uno se hace su propio cielo, porque cada uno hizo sus intenciones en la vida. Toda acción humana tiene un límite, porque lo pedisteis y se os concedió. La numeración de las matemáticas terrestres son infinitas dentro de su finito. No salen del microcosmo porque conservan la cualidad y calidad de sus creadores. Solo naciendo de nuevo se conocen nuevas matemáticas en nuevos mundos. Las matemáticas son tan infinitas como los mundos mismos, pues para crear un mundo hay que crear también sus matemáticas. Dios, vuestro creador, hace partícipes a sus hijos en todo cálculo creador. Todo lo que calculasteis en la vida es pesado en el reino, por si tenéis derecho a premios celestiales o para recibir los castigos cuando se ha violado la ley del Padre. Vuestro creador es severo cuando hay que ser severo, y es alegre cuando hay que ser alegre. He aquí el divino término que salió del libre albedrío de vuestro Creador. Soy el que soy, porque habiéndolo creado todo, estoy en todos. Vuestra materia y espíritus me reclaman en sus propias leyes mentales. Claro, porque de Dios hemos salido, o de nuestro Padre Creador hemos salido, y a Él retornamos, tarde o temprano. De una u otra manera, la criatura retorna a su Creador. Nadie puede decir que no va a retornar a su Creador, o que no quiere acercarse al Divino Padre. ¿Por qué? Porque al desencarnar, ¿qué es lo que sucede? Retornamos a nuestro Creador, a dar cuentas de lo que hemos hecho en este mundo. Así es, hermanos, todo espíritu retorna al Padre, lo quiera o no lo quiera. Mayormente los que no lo quieren son los pecadores, o los que no creen en Dios, los llamados ateos, ¿no? No decía el enviado que los ateos, dicen que el ateo en vida niega a Dios. No, Dios no existe, no, yo no creo en Dios, no existe. Y dicen que el ateo, nos decía el enviado, que el ateo cuando muere, cuando desencarna, se va pensando, dice, nos decía el enviado. Así ya, el enviado se podía así, me acuerdo. ¿Habrá Dios o no habrá Dios? ¿Existirá Dios o no existirá Dios? Así dicen. Por eso de nada sirve ser ateo, porque el ser ateo es perder tiempo, ¿no? Y alejarse de Dios, y lógicamente que uno se deja llevar por las tinieblas, ¿no? Porque al alejarte de Dios, son las tinieblas las que os reclaman al espíritu negador o al ateo, ¿no? Así es, hermanos. Bueno, a continuación viene el dibujo, lógicamente, que ahí están los números, ¿ve? Ahí están los divinos números, están en blanco y negro, ahí hay dos naves plateadas, están en posición de descanso, ¿no? Y bueno, lo demás no les puedo explicar porque si no recuerdo bien, ¿no? Pero sí el divino enviado o creo que es el origen de los números, pues, ¿no? Que ahí se están creando, ¿no? Algo así. Pero bueno, no quiero irme más allá de lo que yo no puedo decir, no vaya a caer en
en confusión, ¿no? Pero bueno, ahí están los divinos números, ¿no? Bueno, dice así, seguimos, está interesante. Sí, hijito, los números que cada cual ideó en la vida son los mismos números con que fueron creados los mandamientos. Y son los mismos que componen la vara, los mismos mandamientos con la vara. Los mismos mandamientos son la vara con que mides serás medido, dice la divina advertencia. El juicio que pedisteis en el reino es también el cálculo matemático. La idea calculadora de vuestra mente es un cúmulo de líneas pensantes. A vuestro libre albedrío toca escoger la cualidad y la calidad de sus acciones. En todo instante creáis un principio alfa, porque por cada idea que sale de vuestra mente es el principio de un futuro planeta, que tendrá en su principio las matemáticas creadas por la criatura. Todo número es viviente, porque el lugar en donde se hicieron las cosas no es como vuestro mundo. Vosotros no conversáis con los números. Vuestro cálculo los mira con indiferencia, porque vuestra mente así lo pidió. Hay mundos donde sí se conversan con los números, nos decía el enviado. Pedisteis conocer una forma de vida en que la desconocíais todo, o lo desconocíais todo, incluso vuestro origen, vuestro concepto de la vida eterna. Vuestro concepto de la vida eterna es erróneo, aunque esos conceptos existan en otros puntos del universo. Debéis sacaros de la mente que sois los únicos del universo. Eso es falso. Se os enseñó que el Padre no tiene principio ni fin. Entonces, ¿por qué decís que sois únicos? Nadie puede proclamarse único, porque no sabe explicar ni su origen ni el de los demás. De verdad os digo que todo aquel que se proclamó único en la vida no entrará al reino de los cielos. Hasta los números vivientes le negarán. Todo número es herencia de otras existencias, de otros conocimientos que hacen alianzas con el conocimiento nuevo. En cada existencia nace un poder magnético que incluye todo lo aprendido en otras existencias. Es la sal de la vida. Y los números... Desde que fuisteis creados espíritus en los soles alfa y omega, nacisteis con cálculo numérico. Es un cálculo de fuego solar. Sois un desprendimiento de microscópico fuego que piensa, y pronto volveréis al fuego de donde salisteis. Y ese fuego es el divino Padre Jehová. Volvéis al punto de origen, volvéis a los soles alfa y omega. El fuego solar de donde fuisteis creados es todo un cálculo viviente. Allí nadie tiene límites. Los soles van de sol en sol, de línea en línea, y su principio no tiene principio. Es el poder creador de la Santísima Trinidad. Son las eternas lumbreras del macrocosmos del Padre Jehová. He aquí un punto de donde salisteis, un lugar que si lo vierais con los ojos de la carne no daríais crédito, y todos os llenaríais de lágrimas, porque vuestro espíritu reconocería sus elementos solares. Interesante, ¿no? Las matemáticas no se expresan por expresarse, porque tienen libre albedrío como lo tenéis vosotros. Los números nacen con el espíritu y participan de toda filosofía que el espíritu perfecciona, porque no hay ni número sin filosofía, ni filosofía sin número. En todo el pensamiento humano participa el número, hasta en vuestro juicio, y todo número sigue al espíritu por muchas existencias, porque libre albedrío tiene. Todo número es a la vez un pensar numérico, y su composición son 318 líneas pensantes. Todo número tiene en el espacio sus galaxias y universos con sus soles numerales. Todo número es expansivo como el espíritu mismo. Tiene un desarrollo que alterna entre la materia y el espíritu, y participan en todas las creaciones del universo expansivo pensante. Todo número tiene acceso a todo reino del Padre. Todo número es una virtud calculadora que implica la participación de todas las otras virtudes, porque sea donde sea en que esté pensando el espíritu y su mente, allí están las 318 virtudes. Lógicamente, ¿no? Allí están las 318 virtudes. Allí están
están las 318 virtudes esperando su oportunidad. Son 318. Y el libre albedrío escoge en todo instante el número espiritual. Está variando en la cualidad y calidad de su libre albedrío. Todo número participa en todo nacer de nuevo, en toda reencarnación. Todo número influye en todo pensar, porque su todo es el mismo pensar. Si el número no estuviera en el espíritu, no tendríais orden en vuestras ideas, y hasta enloqueceríais. Y toda locura mental es un desequilibrio numeral. Sí, pues eso es lo que nos decía el enviado de Dios, de que los malamente llamados loquitos o locos, tienen ese desequilibrio, o sea, la locura mental es un desequilibrio numeral. Así es. Es un desequilibrio numeral entre las ideas a expresarse. El libre albedrío se ve sobrepasado en su control. Acá el padre lo explica, ¿eh? En un loco está en desarmonía. ¿Vieron? El espíritu no identifica a su propio cuerpo de carne, ni su cuerpo identifica al espíritu. Toda locura es una deuda espiritual, cuya causa viene de otras existencias, y toda locura es un desequilibrio que fue escrito en el reino, porque el espíritu culpable así lo pidió. Todo se escribe en el reino, en los libros solares. La locura es una prueba como todas las demás, y pobre de aquellos y aquellas que se burlaron de un hijo loco, o lo miraron con compasión, porque ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre uno que fue loco en la vida, que uno que se burló o se mofó de un semejante. Todo número acompaña al espíritu en su retorno a su lugar de origen, porque el mandato de vida es para la materia y el espíritu. Así lo pidieron las alianzas vivientes en el reino de los cielos. Todo número es grande en el reino, porque es chiquitito y humilde en la tierra. Espiritualmente no se deja ver, solo deja entrever su filosofía, tal como las virtudes del pensar humano. Es por eso que a todo espíritu se le enseña a ser humilde por sobre todas las cosas. Fue el acuerdo entre las virtudes y el espíritu, y siempre ocurre que las virtudes son inocentes de los errores del espíritu. La ley de toda creación es imitar hasta donde sea posible la filosofía que reina en todo cielo, y los números tienen la misión en sus filosofías numéricas. Ordenar las sensaciones que nacen del espíritu y que repercuten en la carne. El libre albedrío es de filosofía numeral, porque comparte equitativamente las sensaciones del espíritu. Es un controlador de sensaciones. Interesante, ¿no? El número, miren, Y está también expuesto a las pruebas que le esperan al espíritu. Influye sí en todo perfeccionamiento que se le dé. El equilibrio emocional o mental. Claro, el equilibrio emocional o mental. Grandes son ante el Padre los que en su vida han cultivado disciplinas mentales. Y una de ellas es la meditación, porque perfeccionan la obra del Padre. Y de verdad os digo que es más fácil que entre en el reino uno que ha cultivado una disciplina a uno que no la cultivó. El más mínimo esfuerzo es premiado en el reino de los cielos, como la más microscópica violación es castigada. Y todo número viviente participa en lo uno y lo otro. Los números se transforman en el reino de los cielos porque su poder es grande. No estando unido a ningún espíritu es libre, y todo número viviente ha nacido infinitas veces. Ha sido materia y espíritu. He aquí una revelación para todo incrédulo, para los que se creen únicos. La materia y el espíritu se alternan en sus alianzas, porque eligen cada cual su camino a seguir en el perfeccionamiento. Es igual, nosotros ahora somos espíritu, ¿no? Pero también hemos sido materia. Y si no lo hemos sido posteriormente, pediremos ser materia. Y son iguales, así es.
su camino a seguir en el perfeccionamiento. El libre albedrío es así, es tan inquieto como el universo mismo. Todo número nace infante sin filosofía, porque todo nace en inocencia, tienen el mismo derecho la materia y el espíritu. Hasta Satanás nació inocente, fue ángel de luz. Todo número posee padres celestiales que le crearon y reconocen a un solo Dios no más. La Trinidad creadora es múltiple en sus jerarquías. Todo poder sale del Padre y es compartido por alianzas vivientes, y entre el infinito de ellas están los números. Su fama es inmensa en el reino porque son el alfa y la omega de toda creación. El número es magnético y geométrico y están clasificados según a la galaxia a que pertenezcan. Ajá, interesante, ¿eh? Vuestros números son de una trinidad de la carne, fueron creados por 3 líneas magnéticas de los soles alfa, y se puede decir que no se les conoce límites en el reino de los cielos. La eternidad está compuesta por infinitas eternidades que poseen su propia cualidad y calidad y hacen todas en una sola eternidad. No, así dice, ¿no? Y hacen todas en una sola eternidad. He aquí el sublime verbo común. La Trinidad solar es filosofía comunista y expansiva, y dentro de ellas están las formas de vida que pidieron los espíritus. Dentro de vuestra eternidad espiritual hubieron muchas filosofías y sistemas de vida que las que vivisteis en lejanos mundos. ¿No se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo? ¿Que muchas moradas tiene el Padre? Significa que en muchos cuerpos habéis vivido. Qué interesante, ¿no? Qué bonito el Padre, con qué sencillez nos hace comprender, nos hace entender este conocimiento. Por eso decía el Padre que hasta un niño puede entender este conocimiento. Así es hecho por un niño para niños, ¿no? Porque nosotros somos niños ante el Padre Jehová, por más adultos que seamos, ¿eh? Somos niños, porque somos microscópicos, pues. Somos pequeñitos y para Él somos niños. Lógicamente somos sus hijos, ¿no? Bueno, significa que en muchos cuerpos habéis vivido y muchos planetas habitado. Muchos soberbios cómodos que no se toman o que no se tomaron el trabajo de buscar la verdad se han negado ellos mismos su eternidad. Tuvieron la verdad al alcance de sus manos. No había Biblias y libros de mi palabra por todas partes, pregunta el Padre. Fueron indiferentes, hicieron lo opuesto a lo que prometieron en el reino. De verdad os digo que ningún indiferente entrará al reino de los cielos. Los números poseen sus jerarquías numerales, sus padres solares que tienen conocimientos sobre matemáticas que abisman. En sus matemáticas solares hacen cálculos con el infinito mismo, planean las creaciones de gigantescos mundos y saben los números futuros en un grado que es proporcional a las sales de vida, al conocimiento alcanzado en sus sucesivas existencias, que iniciaron en forma de microbios. Cumplieron con la ley universal. Hay que ser chiquititos y humildes para llegar a ser grande en el reino de los cielos, como lo somos nosotros. De microbio a sol, pasando alternativamente entre la materia y el espíritu. Llegar a ser un brillante sol de sabiduría es llegar a ser un hijo primogénito, pero por supuesto, ¿no? Y hacia eso vamos nosotros, ¿no? Es llegar a ser un hijo primogénito solar, una jerarquía pensante del macrocosmo, un hijo mayor del Padre Jehová. A donde llega el conocimiento que se inició microscópico y llegar a ser una lumbrera solar es una de las infinitas jerarquías que existen. Existen dentro de ellos una escala jerárquica que no tiene fin. Nadie sabe en el reino de los cielos en dónde termina. La causa de que nadie lo sepa se debe a que el universo no está quieto. Es expansivo, por eso dice el Padre, universo expansivo y pensante. El universo no está quieto, es expansivo hasta en la más microscópica unidad de tiempo. En los mismos instantes en que se está hablando de un posible límite del universo, están naciendo nuevos mundos, cuyo número es infinitamente mayor
que los mundos ya desarrollados. Ahorita me ha hecho acordar algo interesante que el divino enviado nos hablaba. Dicen que en el reino de los cielos, en el macrocosmos, hay espíritus del reino, lógicamente, que buscan el límite del universo. Y muchas veces lo encuentran. Entonces, dice que se arma una algarabía tal como nunca se ha visto en ningún lugar, ¿no? Dice que los espíritus comienzan, se hace un carnaval de fiesta. Ya encontramos el límite al universo, le encontramos. Dice que mientras ellos están saltando, bailando, ¿no? Divirtiéndose ahí, porque hay diversión tanto arriba como abajo, ¿no? Están divirtiendo, saltando. Dice que en el momento que ni ellos se imaginan, ya el universo ya avanzó una infinidad. A tal punto que ellos se quedan, dice, perplejos y paralizados. Ay, dice que así lo decía el enviado, ¿no? Porque él hacía con gestos. Ay, nunca podemos encontrar el límite del universo. Dice que ya, y dice que siguen corriendo, buscándole el límite al universo. Dice que se la pasan eternidades. Y nunca, pero nunca, lo decía el enviado, encuentran el límite al universo. Nunca lo encuentran. Bueno, seguimos con la lectura. Ya, cuyo número es infinitamente mayor que los mundos ya desarrollados. El universo se agiganta a cada instante, ¿eh? ¿No les digo? Y nuevas y desconocidas criaturas nacen. Nuevas alianzas salen del reino de los cielos. Porque existe la eterna renovación de criaturas y mundos. Una renovación que ha existido siempre. La fuerza de ello está en el magnetismo expansivo del Padre, porque todo es fuego materializado, que tiene por herencia una cualidad y una calidad en su pensar. Todo se constituye en galaxias y reinos, y no son reinos como los que aún quedan en vuestro mundo. Vuestros reinos son una violación a la ley del Padre. Los mandamientos no mandan a hacerse de rey o reina, mandan a ser humildes por sobre todas las cosas. Y de verdad os digo que todo aquel o aquella que fue rey o reina no entran al reino de los cielos, como no entrarán sus seguidores y simpatizantes. El único rey de reyes es el creador de vuestra vida y del universo, pero por supuesto nuestro divino y grandioso e infinito Padre Jehová, ¿no? Bueno, el único rey de reyes es el creador de vuestra vida y del universo. Y siendo así, no se proclama rey en su libre albedrío. Los reinos son celestiales y no terrenales. Vuestra evolución no está preparada para reinados según los hombres. Le falta perfección espiritual. Estáis aún en el principio. Los reinos del universo son de criaturas angelicales. Nada saben de pecados y no se dividen entre opulentos y pobres. Todo reino que reina en un mundo dividido se divide y cae a sí mismo. ¿No ha tenido vuestro mundo muchos reinos? ¿Dónde están?, pregunta el Padre. Han caído como caen los tiranos y déspotas que se erigen en reyes. Y los pocos que quedan caerán en el llorar y crujir de dientes. El pretender ser rey o reina es la máxima soberbia del espíritu humano, es lanzar la piedra de la vanidad demasiado lejos. Toda llamada nobleza no es árbol plantado por el Padre, y de raíz serán arrancados. La llamada nobleza de vuestro mundo nada tiene de noble, se rodea de lujos y comodidades que no le corresponden. ¿No se enseñó que todos los hijos son iguales ante Dios? Y acá lo dice el Padre en exclamación. ¿Y por qué estos demonios de la vanidad y el escándalo hacen desiguales al mundo?, dice el Padre. Mas os valdría no haber nacido, porque por vosotros vanidosos naciones completas no entrarán al reino de los cielos. Sois también guías ciegos. Vuestra filosofía violadora de la ley del Padre transmite la violación a los que os siguen, porque ninguno de vuestros seguidores entrará al reino de los cielos. Seréis maldecidos por millones y millones de seres, tanto arriba como abajo, entre vivos y muertos, porque ninguno de los que vivió junto a vosotros ha entrado al reino, le dice el Padre a su divino enviado. Sí, hijito, veo que miras con infinita lástima a reyes y reinas de este mundo, y a todo opulento.
Siempre ha sido así, hijito. En infinitos mundos en que has llevado doctrinas del Padre existen demonios que se creen más que los otros y no son más que usurpadores, porque todos son iguales ante Dios, iguales en mandatos y derechos. En mi reino no se conocen ni ricos ni pobres, porque solo Satanás se divide a sí mismo. El mal existente en vuestras individualidades tiene su historia galáctica, porque todo lo desconocido tiene sus leyes que no conocéis. Vuestra tendencia al mal nació de otras existencias, y la desobediencia de Adán y Eva son un mal más. Muchos creéis que porque Adán y Eva pecaron en desobediencia, vosotros sois fatalmente pecadores. Ciertamente que recibiréis o recibisteis su herencia, porque todo tiene herencia, todo tiene un principio, mas os fueron dados los mandamientos. Claro, pues. Mas os fueron dados los mandamientos para que crearais la herencia del Padre. Llamadles si queréis que es una oportunidad que os dio el Padre. Y si no hubieseis recibido los mandamientos, de verdad os digo que os estaríais comiendo los unos a los otros. Adán y Eva no conocieron los mandamientos porque no los necesitaban. Su caída fue caída en su escala jerárquica, en sus cualidades de la sal de la vida. Y vosotros debéis cuidar vuestras cualidades en vuestras ideas. No debéis olvidar que todo padre o madre es más antiguo en los principios que sus propios hijos, salvo cuando reciben a un hijo genio. Adán y Eva tenían jerarquía de ángeles azules de la galaxia Trino. Sus leyes no fueron como las vuestras porque tenían otros poderes espirituales, sus cualidades y calidades eran otras, y a pesar que cayeron en desobediencia, no pierden su jerarquía angelical y no dejan de pagar su deuda en sus propias leyes correspondientes a sus jerarquías, tal como vosotros las pagáis en las vuestras. Adán y Eva tienen otra numeración porque los elementos y sus alianzas fueron creadas en otra dimensión, que al mismo tiempo salió del mismo punto de origen, de donde salisteis vosotros. Tuvieron cualidad y calidad en sus números diferentes a vosotros, tal como los padres han tenido acciones diferentes en la vida respecto de sus hijos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. La carne de Adán y Eva era una carne que brillaba y atravesaba la materia. Interesante, ¿no? Algo parecido a la transfiguración que os demostró mi hijo primogénito, y en tiempos inmemoriales, sin salirse del paraíso mismo, Adán y Eva pidieron nacer en las galaxias de barro, un pedido de vida entre los infinitos que... ¿No? Interesante, lo voy a leer esta parte, miren. Por ejemplo, miren lo que dice acá. Y en tiempos inmemoriales, sin salirse del paraíso mismo, Adán y Eva pidieron nacer en las galaxias de barro, un pedido de vida entre los infinitos que tienen los espíritus. No se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo, una eterna ley que la cumplen todas las jerarquías vivientes del universo. Escrito fue que el Padre Jehová tomó del barro sus cuerpos, porque las formas de crear en el Padre no tienen límites. Para vosotros fue hágase la luz y la luz fue hecha. Y de tantas formas infinitas de crear el Padre elige para enseñanza de sus hijos la que más estima conveniente, porque posee un divino libre albedrío como lo poseéis vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo, basta un gesto del Padre y nacen colosales mundos, y aún sin ningún gesto crea. He aquí la única luz de vuestro origen. Mucho se ha dicho sobre esto a través de los siglos, y mucho se ha especulado. Probados fuisteis en el entendimiento de vuestro propio origen, y de verdad os digo que todo especulador de su propio origen no entrará al reino de los cielos. Fue más prudente callar por la misma humildad que se os enseñó cultivar en la vida. Es más fácil que entre al reino un silencioso por respeto a lo que desconoce, que uno que desconociendo su propio origen no titubeó en lanzar la primera piedra de opinión. Y quien negó todo origen, así será negado también en el reino. La justicia del Padre está arriba y abajo.
Sea cual sea el punto en el universo en donde se cometió la violación, en el reino de los cielos se le llama punto a los mundos porque la distancia es tal que todos los planetas se ven como puntitos suspendidos en el espacio, y existen en el reino colosales pantallas de televisión en que los puntitos se agigantan. Esta televisión solar es de infinitos colores y la misma conversa con los espectadores, porque en el reino todo es viviente, no se conoce lo que vosotros llamáis abstracto. Se sabe que eso existe en mundos microscópicos llamados mundos polvos, como lo es la Tierra, ¿no? Cuyas criaturas están comenzando a conocer la vida universal. Vuestra Tierra es uno de esos o de estos mundos, y vuestra numeración y matemáticas están conociendo en sus filosofías de cálculo nueva y desconocida forma numeral, porque nunca, jamás se deja de aprender, y mientras más se aprende, más se recorre por el universo, mayor poder se adquiere o recorre lo que sus padres solares recorrieron eternidades atrás. Escribe el Alfa y la Omega. Buenos hermanitos, espero que les haya gustado este divino rollo. Como les digo, va para Chile, sin pedido. Cumplo con estos hermanitos. Y bueno, por lo demás, estoy muy agradecido por su fina atención. Sigamos en este gran conocimiento, hermanos, porque viene de nuestro Creador. El que busca, encuentra, y el que no busca, pues lamentablemente no encuentra y seguirá su camino, ¿no? Démosle las gracias infinitas a nuestro Creador. Como les repito, siempre sigan en el conocimiento y el estudio. Acuérdense de nuestro Creador, hermanos. Se los digo y se los repetiré, porque el día del juicio, cuando el Padre lógicamente me tome cuentas, siempre les voy a decir que yo cumplí con avisar lo que Él nos indicó. Para eso Él nos decía a todos nosotros: foguéense, foguéense, para que puedan explicar y dar a saber este gran conocimiento. Así es, hermanos. Gracias a nuestro Padre Jehová, a nuestro divino Cristo Redentor, o a nuestro divino enviado de Dios, y a la Santísima y Divina Madre Solar Omega. Gracias, hermanos, por su atención, y hasta cualquier momento. Gracias.